5:10 y para mí es un orgullo, un placer tener en esta humilde casa a uno de los grandes del fútbol palentino y del deporte palentino, don Luis Sierra Mediavilla. Luis, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Porque Luis Sierra puede presumir ser uno de los pocos jugadores palentinos, creo que vamos por 19, que ha llegado a jugar en Primera División, pero no de forma testimonial. Muchísimas temporadas, ¿no, Luis? Bueno, sí. Tantas que ni sabes cuántos partidos deja jugar. Sí, creo que como partidos unos 220 o 225, más o menos por ahí anda, partidos de Liga, y en otras competiciones Copa del Rey, y lo que hoy en día se denomina la Champions también hubiera sido, antes se llamaba Copa de UEFA, 2 temporadas más. Principalmente en tu Sporting, que es el culo que llevas en el corazón, aparte del Palencia. Sí, tampoco quiero desmerecer al Mérida, que allí tengo un recuerdo muy bonito, precioso, y estoy encantado también de haber disfrutado de aquella tierra. Por eso ahí uno tiene esas dudas, ¿no? Cuando hay estos debates y estos aferes en el mundo que vivimos, donde hay determinadas regiones que se quieren segregar, y yo no lo entiendo, ¿no? He vivido en Extremadura de una forma maravillosa y extraordinaria, he vivido en Asturias, he vivido aquí en Palencia, en Castilla y León, y en todos los sitios, afortunadamente, he disfrutado de todas las personas que habitan en esas tierras. Bueno, Luis Sierra, que jugó en el Sporting, uno de los mejores Sporting de la historia. Allí coincidiste, entre otros, con Luis Enrique y Marcelino, sin ir más lejos, y Abelardo, sí, 3 entrenadores que están en Primera División ahora mismo. Así es. Bueno, uno seleccionador y 2 en Primera División. Y 2 en Primera División. Muñiz también está por ahí haciendo sus pinitos, bueno, Uría, que está de segundo, Tomás, que está también de ayudante de Abelardo. Ha proliferado la escuela de mareo. Es que el fútbol que practicaba el Sporting, que es el que todos ellos están desarrollando, es el que yo denomino de posesión vertical, pues ha tenido muchos frutos y me alegro muchísimo por los éxitos que están consiguiendo. Sobre todo ahí está Marcelino como un gran exponente de ese fútbol que se jugaba allí en el Molinón, y también Luis Enrique en la selección española. Bueno, eran los yogurines, ¿no? ¿Los llamaban? Entonces... Éramos los yogurines. Lo que pasa es que luego también hicieron otra generación de yogurines, yogurines 1, yogurines 2, sí. Allí hablamos, ahora con las amistades que tenemos allí por esto de las vías de WhatsApp y todo esto, el yogur está a la orden del día. Bueno, que conste, yo tuve el placer, un año que estuve en Asturias retransmitiendo partidos del Oviedo y del Sporting, tuve el placer de seguir semanal, bueno, cada 2 semanas al Sporting en el Molinón, y les puedo asegurar que Luis Sierra era un ídolo de la afición del Sporting. Motosierra te llamaban. Sí. En la época de Butragueño, de Stoikov, de extraordinarios equipos que había. Así es, de Romario, de Laudrup, sí, de unos jugadores extraordinarios. Bueno, tengo que decir, presumo con muchísimo orgullo al mismo momento que con muchísima amistad, Alberto, que me querían y me quieren. Tengo que significar eso porque es cierto, es cierto. El orgullo que me invade el pasar por el muro de Gijón y que haya gente joven con 17, 18 años. Yo me marché en el año 94, 95, por ahí marché, es decir, hace ya, pues fíjate, 25, 26 años es, ¿no? 25, 26 años, y que gente con 17, 18 años te reconozcan por la calle y les vea que te reciben con ese cariño que a mí me muestran, de verdad que es un auténtico lujo, es un auténtico honor, y lo que más vale en la vida es sentirse uno querido. Bueno, yo recuerdo además esos duelos de rivalidad con Oviedo. Yo he vivido muchos, Deportivo Celta, Sevilla Betis, retransmitiendo incluso los partidos, Atlético de Madrid y Real Madrid, pero los de Asturias tenían su aquel. Y me acuerdo del derbi, que jugaba Luis Sierra por un lado y Pedro Alberto por otro. El malogrado Pedro Alberto. El malogrado Pedro Alberto, bueno, para que veas los beneficios que se obtienen, ¿no? Al ir yo para Gijón, tenía yo buena amistad con el presidente del Oviedo, Eugenio. La verdad tuvo una serie de detalles conmigo estupendo y extraordinario, se lo agradeceré toda la vida. Buena gente, Eugenio Prieto. Muy buena gente. Muy buena gente. Pues me acuerdo que me hizo una serie de preguntas que me quedé yo así un poquito diciendo qué interés tiene este por el fútbol palentino, y tengo que decir que vinieron a ver a los jugadores del Palencia y se llevaron a Pedro Alberto, con lo cual pues a mí me llena de orgullo y de satisfacción que fuera así. Bueno, Luis Sierra, que es un caso curioso, tú no empezaste jugando desde niño, en Palencia, ¿no? Tú estabas en tu pueblo, en tu tierra, precioso. Nacer en Alba de los Cardaños tiene tela porque eso es un paraíso.
Pero fútbol realmente de cierta élite, ¿cuándo empezaste a jugar, Luis? Pues empecé a jugar en las Ferrallas, en los juveniles. Jugué en los juveniles del Palencia, luego en el Cristo Olímpico. Pero antes de eso, en Herrera de Pisuerga, no, antes de eso lo que jugaba era en el colegio. A eso voy. En el colegio. Bueno, yo creo que toda mi generación y muchísimo más los de atrás, donde aprendimos de verdad a jugar, es en lo que se denomina en la calle. Poníamos dos piedras, que habéis jugado vosotros también, los que no habéis llegado arriba, pero que os gustaba el balón. balón. La cartera, nada más salir del colegio de poste. Claro. Se armaban así los postes, es decir, yo donde he aprendido, y donde han aprendido todos los de mi generación, yo con todos los compañeros que he tenido, es en el barrio, en el equipo del barrio. Hoy en día, por eso yo creo que los chicos maduran antes. Esa es la razón, tienen ya una disciplina táctica, una disciplina de organización, y desde el punto de vista táctico, y físico también, y de disciplina deportiva, están más preparados que lo que estábamos antes. Prueba de ello es que ahora mismo están emergiendo los futbolistas ya con unas edades ahí de 16, 17, 18, a mí no me extraña, porque claro, la preparación anterior que tienen es muy grande. Tú no te quejes que debutaste muy joven. Tú viniste aquí a Palencia y vas a las Ferrallas, anda que no han salido jugadores ahí, con el Palencia, pero pronto subes al equipo de tercera, al filial, el Cristo Olímpico, que no tiene nada que ver con el Cristo Atlético, que no tiene absolutamente nada que ver, por mucho que se empeñen. Jugabas en el juvenil. En el juvenil, luego en el Cristo Olímpico, y luego sí que es cierto que tuve ahí una progresión magnífica con un Crispi, que entonces la segunda división B tenía 2 equipos, y el tramo final de ese campeonato le jugué de una forma brillante, y desde el punto de vista deportivo, a mí esa desaparición del Palencia Club de Fútbol me hizo bastante daño, ¿no? Porque si no, pues posiblemente, bueno, tampoco es que tardase tanto, porque tardé un año más en ir al Sporting, pero creo que me cortó un poquito la magnífica progresión que había mostrado ya esa temporada. Bueno, eso, la desaparición de Palencia fue en el 85-86. Yo un día se lo dije a Luis, digo, yo creo, Luis, que jugaste con alineación indebida. Sí. Porque si recuerdas, el Cristo Olímpico era filial del Palencia, hicieron el truco del amedruco que ahora no se puede hacer, que es separar los caminos. Ahora si desaparece el equipo de arriba, desaparecen todos. Y de hecho por eso siguió el Cristo Olímpico al año siguiente con la denominación de Club de Fútbol Palencia y todas esas cosas. Pero tú jugaste en los partidos finales cuando desapareció el Palencia. Jugué, bueno, es una de las cosas con las que me quedo dentro de mi carrera deportiva. Hay una serie de cuestiones que te quedas con ellas. Evidentemente me quedo en mi recuerdo con que jugué en las Ferrallas, con que jugué en el Cristo Olímpico, jugué en el Palencia Club de Fútbol y en el Club de Fútbol Palencia. Es decir, jugué en los 3 equipos, de lo cual pues me siento orgulloso. Bueno, juegas en tercera división, en ese renacido distinto, digamos que el hijo del Palencia, del Club de Fútbol Palencia. Del Club de Fútbol Palencia. No, del Palencia Club de Fútbol, ojo. Del Palencia Club de Fútbol. Sí, bueno. Que con tanto, y pasa a ser Club de Fútbol Palencia Cristo Olímpico, pero solo estuviste un año, creo recordar, ¿no? Sí, solo un año. Y ahí te reconvirtió Mariano García porque, Luis, tú jugabas principalmente en el centro del campo, ¿no? Yo jugaba principalmente en los juveniles, jugaba de media punta. Jugaba y tenía muchísimo gol. Tengo que decir que yo metía muchísimos goles. Cuando te estoy diciendo muchos goles, ya no recuerdo, pero era el máximo goleador del equipo, pues a lo mejor con 25 goles. Tiraba faltas y penaltis también. Luego jugué un poquito más para atrás ya con Alonso, me parece que jugué un poquito ya más para atrás o incluso también de interior en banda, y Mariano García fue el que me dio el paso de bajar a la línea defensiva. Sí, yo creo recordar, no sé si me equivoco, porque Félix, que era el que jugaba habitualmente, se lesionó, no sé qué ocurrió, y te pusieron atrás y ahí ya te quedaste asentado. Bueno, yo creo que Mariano, él desde el primer momento decidió que yo era un jugador que a lo mejor jugando en el centro del campo, el hecho de tener jugadores a tu espalda, jugaba más incómodo que si jugaba en la línea de fondo, que ahí ya evidentemente solo tienes a tu compañero, el portero, y que iba a ser ahí más preciso y que iba a sacar un mayor rendimiento. Yo creo que fue certera esa decisión que tomó. Bueno, fichas por el Sporting, sacó su dinerillo el Palencia, ¿no? Por lo menos vino aquí el Sporting a jugar un amistoso, recuerdo que vino Kini a jugar el amistoso. Sí. Y tú pasas al filial, pero también estuviste poco en el filial. En el filial estuve poco, no sé si estuve unos 3 meses con la pretemporada, y enseguida José Manuel Díaz Novoa tomó la decisión de subirme al primer equipo. Siempre las oportunidades suelen aparecer a través de lesiones de los jugadores de arriba. Hubo una serie de jugadores que se lesionaron.
Ya ves hoy en día las lesiones que están teniendo todos los equipos, tercera división, primera división, en el resto de categorías están asolando. Antes también había lesiones motivadas por diferentes circunstancias. Hubo una serie de lesiones en el Sporting y José Manuel Díaz Novoa me dio la oportunidad y afortunadamente estaba preparado para aprovechar esa oportunidad que tuve. Bueno, un equipo que a mí particularmente, la verdad, aquí el Sporting me encantaba, donde brillaste y luego ya te fuiste al Mérida con Jorge de Alessandro. Me fui con Sergio Cresi, quiero primero destacar a Sergio, para mí ha sido un entrenador que le tengo un cariño enorme. Jugador del Burgos, ¿no? Creo recordar. Jugador del Burgos, sí, era de la antigua Yugoslavia, sí. Yo creo que es croata, jugó también, fue internacional. Un magnífico entrenador, también entrenó al Valladolid, sí. Bueno, aquí entrenó al Betis, entrenó una serie de equipos aquí, allí hizo un magnífico trabajo, yo le destaco como uno de los entrenadores preferidos para mí, y luego estuve 2 años con D'Alessandro también y otra serie de entrenadores, entre ellos, por ejemplo, Juan Señor, Pepe Mel, etcétera, etcétera. Bueno, y luego ya en el final de tu carrera deportiva decides volver a Palencia y le diste muchos años de fútbol y un ascenso, entre otras cosas. Pues sí, volví aquí a Palencia, la decisión fue complicada porque mi familia me decía, no, dejé de ser profesional por venir aquí a Palencia, evidentemente con lo que eso supone y implica, es decir, el término profesional no tiene nada que ver con el término amateur, tomé la decisión, tengo que decir que el gran valedor de ello fue Alberto de la Corte. Yo por eso en ocasiones hablo de lo importante que es tener una persona que sepa atraer y captar. Evidentemente la diferencia económica era abismal, las garantías y situaciones profesionales eran completamente diferentes las de un equipo como el Mérida y las de un equipo como aquel Palencia, pero acertó de pleno que aquí había, también tengo que decir que aquel partido que se celebró, vine a ver un partido de playoff, no sé si te acuerdas de un equipo de Madrid. Navalcarnero. No sé qué equipo fue. Navalcarnero. Vi la balastera con casi 7.000 personas, entre 6.000 y 7.000 personas había en la balastera y dije, ¡buah, esta ciudad quiere fútbol, aquí tengo que venir! Y Alberto de la Corte me vendió muy bien el proyecto, que iba a hacer unos campos donde la zona de La Salle, que iba a aparecer el campo de fútbol, que afortunadamente fue lo que quedó, y consiguió arrastrarme y venir a esta ciudad de nuevo. Ha sido una de las muertes que más me ha dolido, y yo estoy seguro que con Alberto de la Corte el fútbol palentino no estaría como está ahora. Total y absolutamente convencido. Pues no lo sé, él evidentemente era un visionario del fútbol, tengo que decirlo, él actuaba y procedía de otra forma completamente diferente, él entendía que lo que hay que hacer es profesionalizar, dotar al equipo de unas infraestructuras y de unas posibilidades, todo pasa evidentemente por conseguir recursos económicos y él era una persona apta para recopilar todas estas cuestiones. Bueno, dejas el fútbol, dejas a tu Palencia y te metes de entrenador. Un día me contaste que quizá tu error era posiblemente no haber empezado desde abajo, que lo notas ahora cuando has dirigido a niños, empiezas ya con el Aguilar. Primero con la selección de Castilla y León, pero bueno, ya había entrenado en Mérida también. Sí, digamos como equipo más o menos relevante, el Aguilar que lo hiciste bien. Pero tú me contaste un día, ahora me doy cuenta que quizá me hubiese faltado esa etapa con los niños. Sí, con los niños se disfruta muchísimo. Yo aquí con el sanjuanillo que mi hijo Rubén les cogió ahí con Puertas y con Ismael, estuvieron en diferentes oportunidades, me decían, bueno, pues vente por aquí para que los niños aprendan de ti, y tengo que decir que he estado ahí 2 años, he disfrutado muchísimo de ese fútbol, sobre todo el primer año había un equipo de niños espectacular, luego, bueno, también, pero sobre todo el primer año disfruté muchísimo y claro, eso es lo que te quería decir, que me he perdido ahí un disfrute muy grande porque con los niños el fútbol es completamente diferente, la presión no es la misma, no es nada, sino que es una especie de fútbol de formación, como no puede ser, y también de educación, evidentemente, y esa etapa pues sí que me hubiera gustado disfrutarla desde el inicio. Bueno, Luis, ¿y por qué no entrenas? Yo no sé si hay una leyenda negra contra ti, que si alguien maneja desde la oscuridad. Yo no acabo de entender por qué Luis Sierra no está entrenando un equipo en Palencia. ¿Que no le han dado esa oportunidad después de lo del Aguilar? Pues no lo sé. Bueno, quizás se han interpretado una serie de cuestiones. Yo evidentemente he hecho una serie de actuaciones que a lo mejor el aficionado no las ha recibido de la forma que yo las hice. Yo las hice siempre con la idea de no decir nunca no al Club de Fútbol Palencia, siempre lo he dicho.
Prueba de ello es que con Alberto Villegas estuve muy cerquita de entrenar al Club de Fútbol Palencia en Segunda División B. Tengo que decir que todo fue por la muerte del padre de un entrenador, es así. O sea, si no se hubiera muerto el padre de Ismael Díaz Galán concretamente, pues hubiera cogido el equipo, porque a eso habíamos llegado al acuerdo, tanto Alberto Villegas como yo. Luego ha habido ahí una serie de circunstancias que han potenciado esa situación. Bueno, se acepta y no queda más remedio que resignarse y aceptarlo, como digo. Se acepta, pero no tiene mucha justificación. A eso que aludías quizá fue aquella etapa en el Palencia, esa etapa compulsiva, en la que quizá te utilizaron de cierta manera el nombre de Luis Sierra. Bueno, pues sí, también, pero ya lo digo que yo siempre he dicho que decía sí al Club de Fútbol Palencia. Eso no a los que llevaban el club. No a los que llevaban. Yo por eso cuando dicen que en ocasiones criticas a no sé qué equipo, aquí de Palencia, que evidentemente como estoy en la COPE, criticar, no. Una cosa es criticar a los directivos o a los presidentes. Fíjate aquel presidente que tuvo el Cristo Atlético, lo que le pudimos criticar, afortunadamente los que nos arriesgamos a criticar, porque era aquello sin obtener nada a cambio, o sí la defensa del fútbol palentino, porque había ahí una persona impresentable, que no vamos a nombrar porque no tiene sentido, y como digo, pues ha condicionado una serie de circunstancias que han motivado el que, pues bueno, piensen determinadas personas que criticas a los clubes y no, a quien criticas es a algún dirigente en concreto, porque no comparte su actuación, no es más, que es una mera opinión que tú expresas y expones. Luis, ¿fue un error dejar desaparecer a Palencia? Siempre lo he dicho, a los hechos me remito. Creo que son 9, 10 años ya los que hace que desapareció el Club de Fútbol Palencia. En 2013, Palencia, sí. ¿cuántos son? 8 años. 8 años. 8 años. 8 años, camino de 9 años. Vamos, 8 años más 9, ¿no? Algo así es, ¿no? ¿Qué somos en el fútbol palentino? Absolutamente nada. Hay que reconocerlo, que no somos nada. A mí antes me preguntaban, oye, ¿qué campo? ¿Qué? Siempre me preguntaban compañeros, gente del mundo del fútbol, sabían dónde estaba Palencia. Hoy en día el fútbol palentino, pues hay que reconocerlo, no somos nada. Afortunadamente yo creo que el Palencia Cristo Atlético este año ha cambiado un pelín la mentalidad, que es lo que yo venía siempre a significar todas estas temporadas. Yo creo que también ha cometido ahí un error el Cristo. El Cristo, qué mejor cosa que coger todo el cariño, todo el legado de ese Palencia, del Club de Fútbol Palencia, qué mejor valedor que ese equipo de la barriada del Cristo, que tanto cariño le hemos tenido los aficionados. El problema está que hubo ahí un presidente que hizo muchísimo daño, hizo tanto daño, pero creo que había que haber informado al aficionado que hay que disociar lo que un presidente hace respecto de la institución, que hay veces que hay gente que lo quiere mantener para confundir ahí todas las cosas, pero no tiene nada que ver el Cristo que todos le hemos querido tanto y le seguimos queriendo, de determinados dirigentes que llegan en un momento dado que hacen unas gestiones nefastas, y eso es lo que puedo decir. Bueno, ahora ves el fútbol de otra manera, primero como padre, con Rubén, por cierto, vaya partidito que se marcó ayer tu chaval. Yo la única vez, porque Luis es un hombre muy tranquilo, racial era en el campo, pero yo cuando te veo con el chaval, es lógico, como padre, que te emociones, ¿no? Sí, afortunadamente Rubén ha cogido una serie de valores que yo he tratado de, digamos, de ejercer como padre desde la actuación personal, más que desde el ejemplo, desde la actuación personal, ¿no? Ser honrado, honesto, trabajador. Y sí que tengo que decir que me da la sensación, o no es que me dé la sensación, sino que percibo que él le gusta el deporte, con lo cual eso me encanta. Es una persona que también lucha por su formación, ha sacado una ingeniería, con lo cual me hace sentirme orgulloso, sigue ahí instruyéndose, que no cesa en ello, está haciendo un máster, está haciendo un curso de inglés, siempre quiere mejorar. Y eso pues creo que es una gran alegría para un padre recibir que esas cosas que has realizado tú en la medida que te ha correspondido, tu hijo, digamos, que lo sigue haciendo a su forma y dentro de su personalidad. Bueno, Luis, eres abogado, ¿no? Sí, yo soy licenciado en Derecho. Mucha gente no lo sabe. Ya para acabar, matas el gusanillo y disfrutan de ello en la cadena COPE con tus comentarios.
Sí, así es. Allí estoy con Manuel Ovejón en estos momentos. Bueno, ahora con la pandemia esto es un desastre y hemos bueno parado Hicho, un poquito. Buen amigo, buena gente. Y ahí estamos con Manuel, con Raúl González en su momento, con Alberto San. La verdad es que la cadena COPE somos una familia donde el cariño abunda y allí me tendrán todos los años que quieran porque, como digo, es una familia muy cariñosa, han sabido hacer muy bien las cosas y eso es, se crea ahí un clima que invita a que tú permanezcas allí los años que sean necesarios. Pues nada, Luis, de verdad que ha sido un auténtico placer. Si no te molesta, te llamaremos ya, pero para hablar del Becerril y del Cristo cuando va a hacer la temporada. Yo tengo el placer de vivir los partidos con él y cada domingo aprendo de un hombre que ha jugado tantos partidos en primera división, pues se tiene que aprender. Y a ver si nos das tus sabios comentarios en el futuro. Si pues cuando quieras, Alberto, a tu entera disposición. Quitarle a la cadena COPE porque es un hombre de la cadena COPE y siempre ha sido un hombre fiel. Es su Sporting de Gijón, la cadena COPE. Bueno, también tengo que decir que el Diario Palentino, esta casa, la amistad que he tenido desde su director, contigo y con todo, siempre ha sido muy grande desde hace ya muchísimos años, antes de que fuera yo al Sporting, o sea que bueno, también... Yo puedo decir que yo he retransmitido partidos de Luis Sierra, y eso no hay ningún palentino que lo pueda decir. De lo cual me alegro, Alberto, que te sientas orgulloso y yo también de que... Me decía Javier, ¿pero qué pasa? Solo juega Luis Sierra en el Sporting, me decía. Bueno, era palentino normal, oye, parrillas para casa. Es así, como tiene que ser.